Se escucha bien. Está un poco alto, ¿no? ¿No? ¿Me escuchan bien allá? ¿Muy fuerte? Bien, bien, se Ya, súper. escucha bien. Eso. Ya. Entonces le damos la bienvenida a Fabiola, que fue una de las últimas en integrarse. Vamos a grabar igual la clase. Y lo que vamos a hacer hoy día eh, es empezar a construir este dispositivo de mediación o a diseñar la experiencia como resumen ya de las clases antes vistas. Entonces teníamos a Gonzalo Bustamante en la primera sesión que él nos hablaba de distintas experiencias de mediación, especialmente la transformativa, que era más a largo plazo, pero también hay instancias que son a veces más chicas, diseñadas de esa manera, y donde nos invitaba un poco como a chasconearnos en esta interdisciplinaridad, es decir, está lo audiovisual, pero también podemos tomar como de todos los lugares para hacer estas actividades. Trabajaba en su mayoría con públicos más bien escolares, pero también podemos generar experiencias con adultos. Después tuvimos acá a Jesús Mellado, que nos habló más del lenguaje audiovisual, como para ir paralelamente conociendo elementos que son básicos. Y en la segunda jornada tuvimos a Nicolás Ollarse, artista metafísico, eso se llama él, de la Corporación Chilena del Video, y también él es cofundador del Museo del Hongo. Así que ahí para que le echen un ojo. Y luego tuvimos a Ana Carolina de Conecta Culturas y a Malén Cayupi, que está de invitada de Balmaceda Arte Joven, donde también nos contaron de alguna experiencia, pero sobre todo como entrando ya como a la parte más metodológica, ¿no? De cómo nosotros todo esto podemos decantarlo en algún tipo de diagrama. Entonces lo que vamos a ver ahora en esta clase es irnos directo más al audiovisual, es decir, cómo el audiovisual se aplica en este caso. Entonces acá hay un diagrama que también les voy a mandar el link, que es de la guía de apoyo del programa de cine en centros culturales, es de la Secretaría Ejecutiva del Fondo de Fomento Audiovisual. Y claro, si bien está más enfocada a centros, como para que los espacios realicen este tipo de mediaciones, de todas formas nos puede servir a nosotros para diseñar nuestras experiencias. Entonces, ¿qué hace énfasis en que cuando hablamos de mediación, en el fondo nos tenemos que vincular a algún tipo de crisis o conflicto? Si no existe, más que nada es como poner en tensión algún contenido, algún discurso, algún contexto, etcétera, etcétera. Que tomamos A y tomamos B, que generalmente es como puntos de vista distintos que pueden existir o cosas que nosotros queramos mediar, pueden ser contenido, experiencia, contexto, etcétera, etcétera, y abordado en este caso a través del audiovisual. Y para que esto suceda, acá ellos nos ponen el ejemplo de las películas, de que las películas en este caso van o se vinculan con los públicos específicamente, se suelen vincular como espectadores, pero acá nosotros vamos a tratar de que de espectadores pasen a ser actores, es decir, que a través de la creación nosotros podamos, como no sea esta dimensión asimétrica, esta relación asimétrica, sino que más bien se rompa un poquitito. Vamos a poner hacia acá. Y también nos pone el ejemplo de las salas de cine o los espacios culturales y de los beneficiarios, en este caso, que son los usuarios o las comunidades. Entonces, por ejemplo, voy a poner acá la cámara. Este sería un ejemplo de espacios culturales, po, donde hay un público, hay beneficiarios y hay una comunidad que está establecida. Es decir, que el mismo espacio tiene ciertas características y las comunidades a las que va dirigida también tienen ciertas características. Entonces, en términos de programación o de qué materiales audiovisual uno va seleccionando, ahí hay una curaduría. Uno va escogiendo porque si no, el universo ya sería demasiado, demasiado amplio. ¿Y qué es lo que implica la mediación audiovisual? Que vamos a proponer acá tres actores principalmente. Entonces tenemos los espacios o salas de cine. Por ejemplo, en el caso de Carlos, que es de la Municipalidad de Hualpén, no sé si tendrán un espacio, por ejemplo, o un cine. Centro, centro Ya, cultural, y en el centro cultural habilitamos una sala para audiovisual. ya, genial. Ya, entonces eso tiene características mucho más específicas, ¿no? Tenemos las películas, que en este caso sería nuestro objeto, y tenemos las personas, que son quienes viven esta experiencia, quienes en el fondo van a ser representados o experimentan la representación,
y entre todo esto tenemos la comunicación y la interpretación. Eso es súper importante porque al final la obra también se va completando a medida de lo que la gente entiende, en este caso de la misma película, ¿no? Como lo veíamos en la clase con Jesús. Acá, para ir especificando un poco más, personas, para que no quede tan amplio, nosotros lo solemos trabajar como público objetivo. Esta es una noción que quizás viene un poco más del marketing y del mundo editorial, pero es súper importante porque nos permite acotar. Me imagino que, como no sé, pues nos pasa a nosotros, estamos en Arica, entonces ya estamos acotando un público si nos vamos a lo presencial. Las actividades, no sé, que las películas o los talleres que sean para niños tienen un público más acotado, entonces ya todas estas personas cada vez son más específicas. Comunidades, le llama a Gonzalo, por ejemplo, donde él, no sé, viene un curso y ese curso le pregunta, bueno, ¿y ustedes quiénes son? ¿O cómo se llaman? ¿Tienen un presidente de curso? No sé, ¿cómo se organizan? Entonces así también uno va identificando cómo ese mismo grupo se organiza, sobre todo cuando van, por ejemplo, a colegios o instituciones, como que pertenecen a una comunidad y ahí ya hay ciertas características. Habitantes le llama a Nicolás, ¿no es cierto? Ahí ya es como un poquito más ligado al territorio o al contexto del territorio. También se le puede llamar sujetos o humanos, ya así como más amplio. Ahí depende de lo que ustedes identifiquen, pero público objetivo es la forma de acotarlo. Luego están los espacios, que yo le llamo circulación, porque tiene que ver en dónde va a suceder esta experiencia y dónde circulan estos conocimientos. Eso también tiene que ser súper agotado, porque de hecho ese es un punto que hace que muchos de los proyectos fondar se caigan porque se empiezan a circular de manera abstracta o de manera muy grande y ahí ya crece todo. Entonces es distinto que en la circulación, no sé, hagan una actividad, en el caso de Fabiola, por ejemplo, que la haga con un curso determinado, así dice tercero básico amplio y aborda tres colegios y los tres colegios, no sé, queda uno en el valle, uno acá y ya ahí se amplía completamente y implica algo mucho más complejo. Pero circulaciones que se van moviendo espacialmente y actualmente están los espacios físicos y virtuales. Entonces también alguien de ustedes quizá quisiera crear algo que fuese solamente virtual, como por ejemplo este ejercicio que nos propone Nicolás Joyarse, de enviar nuestros videos y que después ellos lo muestren en la Bienal de Artes Mediales y esto en todo momento se da el vehículo es digital, la plataforma es digital, pero sigue siendo un espacio porque implica circulación, es decir, va pasando entre distintos contextos. También se le puede llamar contexto cuando hay que identificar como variables a veces más cualitativas, podría ser más que cuantitativas. Quizás tenemos un público, no sé, de tres personas, de cuatro, pero son completamente diversos, son específicos. Y lo más importante es que hay una geopolítica asociada, es decir, cuando nosotros vamos leyendo este espacio, por poner un ejemplo, no sé, quizás el Centro Cultural de Hualpén y el de acá de Arica tienen geopolíticas completamente distintas, comparten características, pero también pueden tener sus diferencias. Entonces hay que leerlos porque al momento de llevar obras audiovisuales puede que no tengan tanta resonancia. Nunca vamos a tener tanta certeza, pero la importancia de leer los espacios y de leer a las personas es que podamos ser como lo más certero y que nuestra actividad, nuestra experiencia de mediación pueda realmente aplicarse, ¿no? Como que tenga viabilidad. Eso es como lo importante. Y economía, porque justamente en los espacios donde entran los recursos. Podemos hacer una actividad con papel y lápiz, composite, o podemos ya la gente que, no sé, que quizás maneja más cosas, puede hacer algo de ya realidad virtual, escapa un poco quizás a esto, pero podría ser, dependiendo de los recursos que cuenten. Por eso está la variable económica ahí colocada. Y el último de esta triada serían las películas, que yo más que nada le llamo obra o creación, porque implica justamente, bueno, esta especificidad de la mediación artística, que vamos a tratar de trabajar con lo audiovisual. Generalmente se trabaja con una obra, con una película, que a nosotros también le vamos a facilitar material, pero también puede ser que el destino sea que se trabaje con un contenido, como se veía, por ejemplo, en el documental de Alicia Vega, que se trabaje con un contenido, con una herramienta y que no llegue específicamente a algo audiovisual, pero sí toma un elemento. Pero ese elemento es justamente del mundo de las películas
o en nuestro caso el mundo de lo audiovisual. Es como importante sacarse un poco la palabra cine para que nos podamos abrir también a diversos formatos. Y ahí en la obra, claro, es más visto como objeto, por eso lo puse al último, porque un poco lo que estábamos hablando, de que tratemos de no partir del objeto, sino que más bien de las personas, luego de los espacios y al último ver qué objeto vamos a necesitar específicamente o qué partes del objeto audiovisual vamos a necesitar. Por eso le puse también creación, puede ser una experiencia, como veíamos es mucha del documental de Alicia Vega, son muchas de ellas experiencias o dispositivo, que ya es como la forma más macro de llamarle a todo esto. Dispositivo específicamente para que sea dispositivo tiene que estar diseñado, con eso ya cumplimos. Algo que se diseña puede ser un dispositivo eh, llamado de manera legítima. Y acá en qué momento entra lo audiovisual es una buena pregunta. El, si vemos que esto es un proceso lineal, en el caso de esto es una experiencia de mediación, yo la ordeno más o menos y digo ya, ¿en qué momento yo coloco lo audiovisual? Entonces podría ser en el inicio, en el desarrollo, que ahí le puse proceso, o al final. Estamos hablando al final de la actividad, ¿no? Como si son 45 minutos, ¿en qué momento yo coloco lo audiovisual? Lo coloco al principio, lo coloco al medio, lo coloco al final. Y ahí la del inicio es como la más común. Los cineforos, los cineclub, los conversatorios, ¿no es cierto? Muchos de los que em, son bastante como asimétricos en este caso, pero también podrían no ser asimétricos. Como que hay una dinámica, de hecho, que a veces se le pide que los directores, o no sé, en el caso de las obras de teatro, que los actores le pregunten al público. Entonces ahí no sería simétrico, pero sí estaría la obra al principio. Como que sería pie forzado para poder iniciar la experiencia de mediación. Después puede también estar al final, que es como el ejemplo de la mayoría de los talleres. Un taller audiovisual que finaliza con este caso el ejercicio que nos proponía Nicolás, va a terminar con algo audiovisual, entonces podría estar al final. Generalmente cuando el resultado queremos que sea audiovisual, un reel, una cápsula, un documental, un reportaje, todas esas cosas, un resumen, un registro, eso sería como lo audiovisual en el final de la experiencia. Y puede ir al medio, donde ahí podría, depende, porque por ejemplo el ejercicio que estábamos haciendo con Jesús, podría, si bien tiene un producto, entonces, por ejemplo, va al final, el proceso yo lo estoy viviendo a través del audiovisual. Es decir, no es como que percibí todo de otra forma y después recién fui al audiovisual. O no sé, viví todo eso y después lo conté en un video. Desde antes empezaron a utilizar el dispositivo, ciertas herramientas, entonces ahí estaría como en el proceso y en el final. Y se suele utilizar a veces para, por ejemplo, en artes escénicas, donde, no sé, po, se ponen una GoPro en los cuerpos, entonces ellos después ven cómo van los desplazamientos. Y eso no tiene ningún producto porque no deriva nada más que estudio del mismo proceso. Entonces, por ejemplo, podría ser una mediación donde lo audiovisual está en el proceso. O, por ejemplo, lo que estamos haciendo ahora, que estamos conectados a través de Zoom. Entonces, esto está en el proceso. Después de este Zoom yo no voy a hacer un documental o un resumen quizás de esta mediación, ¿no? Es solo un vehículo, está al medio de la experiencia. Y ya lo otro es que pueden, bueno, colocarlos en todos los lugares. O sea, pueden, si quieren empezar no con una película directamente, pero pueden ser unos fotogramas quizás, unos fotogramas de una película al inicio. Después que ese fotograma, no sé, lo hagan un collage tal vez digital o se entrevisten, se graben y que después compongan un resumen. Entonces ya el audiovisual estuvo presente en todos lados o que al final, no sé, armen una escena y ya estuvo presente como en las tres etapas o en todo momento. Esos podrían ser algunos ejemplos. Si hay alguna duda ahí me comentan nomás. Entonces,
Yo les traje algunos ejemplos de cosas que hice, principalmente el mundo de la danza, porque mi hermana es bailarina. Entonces, ellos lo que tenían que hacer, por ejemplo, acá en danza, esto es un video danza que se llama Cuerpo que contiene, y lo que tenían que hacer ellas era explorar la corporalidad de las esculturas en Santiago. Entonces eligieron las esculturas el Parque de las Esculturas que está en Pedro de Valdivia y empezaron como un poco a explorarla a través de su disciplina. Entonces acá está como lo audiovisual y la danza juntos y eso tenían que registrarlo. Entonces acá lo audiovisual sucede al final, porque ya en ningún momento como que muy pocas veces les dije, oye, miren cómo va quedando. No, yo ahí era como más una persona extra y después ellas veían, ya, iban armando este producto. Entonces se llama video danza y tiene esas características como que junta ambos. Y después lo presentaban y en el fondo era una experiencia de mediación para que los contenidos del movimiento de la clase que ellas tenían en segundo, me parece, lo pudiesen explorar en su clase a través del audiovisual. Era como un requerimiento de la profesora, que esa fuera la manera que explorara los movimientos y en este caso las esculturas de Santiago. Diana, una pregunta, Dale. como, Dale. o sea, igual es una duda que me salta nomás, pero el video danza como necesariamente, me imagino que no, pero como la cámara está afuera o puede también, o habrán como incursiones de que el video también sea parte como de la intervención, o no sé, pues hace poco vi una obra de Las pájaras entre púas que era como video y obra en vivo como al mismo tiempo. ¿Pasa lo mismo como con la danza igual, pues? ¿Y eso igual se considera como un video danza? ¿O como qué otras expresiones de video danza? Esa es mi pregunta, ¿qué otras expresiones de video danza hay? O pueden haber, perdón la media vuelta que me di. Sí, dale. Sí, por ejemplo, ahí otro curso, chuta, otro curso había hecho justamente, había trabajado con unas GoPro en sus cuerpos, en sus cabezas, de hecho. Entonces ahí ellos habían explorado, en este caso, un barrio patrimonial. Era esos contenidos del cuerpo que estaban pasando, me parece que era cinética, algo así. Ellos lo hacían como desde la perspectiva de la persona. Entonces acá la cámara no estaba afuera, sino que estaba en ellos, el punto de vista, en el otro grupo que hizo el ejercicio. Pero claro, el resultado igual era un video danza, ¿no? Como editado, donde se proyectaba de manera asimétrica y todo el curso veía cómo había resultado y la profesora les hacía preguntas y así. Entonces la forma de construcción era distinta desde distintos puntos de vista, pero claro, el resultado era un poco el mismo finalmente. Pero que tengo que... No sé si se respondió la pregunta. Sí, un poco, o sea, al final igual siempre la experiencia va a ser asimétrica, como a pesar de que la cámara se incluya como dentro del proceso, al final igual es como. O sea, eso me dijiste, ¿no? Como no se puede también incluir como en la mediación el cuerpo, el video y todo, como. S- Me ¿Sabes imagino que qué? deben haber experiencia igual, ¿o no? Sí, yo no le he visto tanto. Siento que, porque por ejemplo vi una obra que se llama Voyager de la Nona Fernández, donde, spoiler, también había una cámara, pero claro, en el fondo igual yo era el público que estaba sentado en unas butacas y la cámara estaba en algún lugar del escenario. Pero por ejemplo ahí el resultado no era un video. O sea, solamente como que en un momento nos veíamos haciendo un relato y nos veíamos nosotros en el proyector que ellas usaban de escenografía. Entonces como que ahí podría haber habido un juego donde el audiovisual no estaba al final, sino que era parte como del proceso de la experiencia misma, estaba como más mezclado. Pero creo que les puse hay una artista que les voy a mandar en los materiales, que es Claudia Hart, y ella trabaja con realidad virtual. Yo siento que más en ese tipo de experiencias o cuando uno trata de hacer eso, es más evidente que los dispositivos tecnológicos están presentes todo el rato. Como, no sé, como por ejemplo, claro.
tener que ponerse una cámara o tener que usar algo y estar haciendo el recorrido. Y ahí como que si te deja libremente es horizontal, ¿no? Porque te dicen, bueno, no sé, vamos a visitar acá un laberinto y tú te pones los lentes de realidad virtual y más indicaciones que eso no hay. Como que estás tú todo el rato dialogando con ese lenguaje audiovisual que se utiliza ahí para construir ese escenario. Podría ser algo más así, pero no he visto, ahí sería su tarea, innovar, no lo he visto como más directamente involucrado. Bacán, gracias. En este otro ejemplo, mira, este fue un proyecto que hicimos con el Departamento de Danza y de Arquitectura de la Chile y nosotros éramos los de diseño. Y si bien nosotros, claro, nosotros estábamos afuera registrando el proceso que ellos estaban viviendo respecto a las señaléticas y la forma de circular en Plaza de Armas, eso era como lo que se estaba observando en este caso, como la gente circulaba por ese espacio a través del cuerpo y con la arquitectura. Entre medio de eso, los alumnos de este profesor, las alumnas de los profes de danza, tenían que también ellos mandar sus videos. Y esto fue mucho antes de COVID, en el 2016. Entonces iban incorporando estas variables audiovisuales mucho antes. Como que a medida que esto fue muy largo, debe haber durado, no sé, como 4 meses, 6 meses. Y después tuvo una exposición en Matucana 100 y todo. Entonces ahí como que el audiovisual estaba presente constantemente y se iban generando como también videos intermedios que después se volvían a utilizar y decían, ya no, esto sí, como al mismo tiempo pensando en el producto final, es decir, estaba al final, pero también estaba en el proceso, porque así ellos podían observar cómo los demás alumnos realizaban sus acciones que en este caso eran efímeras, po. No era como una instalación que quedaba de un día para otro, sino que el mismo estudiante experimentaba su lugar, eh, cómo hacía su desplazamiento, pero después eso desaparecía. Entonces la única forma de hacerlo aparecer era a través del video. Y así se iba acumulando constantemente y después se presentaba en un teatro donde una de las cosas era un video, como que era como una performance, como que la performance, yo siento que es una forma de juntar todo. Entonces ahí, claro, la experiencia de mediación podría haber sido solamente ir a Plaza de Armas a tratar un contenido y todos registrar sus trayectos y podría haber terminado ahí. O podría ser algo mucho más largo y hacer este video como más resumen y más grande y proyectarlo. Podrían ser todas esas opciones. Y ahora sí, seguimos. Entonces, claro, acá como que estaba el audiovisual presente en varios momentos. Acá solo no estaba al inicio. Ese podría ser como la característica, que al inicio no había nada audiovisual, todo era muy desde la danza y desde la arquitectura. Y desde los materiales presentes en este caso, como, no sé, los signos pares, después se imprimieron como otro tipos de signos, entonces estaba como todo mezclado ahí, el diseño, la señalética, todo. Después, otro ejemplo, este es como un poco más, como quizás más clásico, donde fue una obra que se presentó en 2022, acá de hecho en el hall de la UTA. Y lo que tenía de interesante es que esto partía de una hipótesis antropológica. Entonces acá no teníamos nada que ver, acá lo visual no estaba. No estaba, era qué pasaría si los chinchorros eran caníbales y un poco como que había de bibliografía y partía todo ahí, era muy teórico y después eso pasó al lenguaje de la danza, cómo podrían experimentarlo, hubieron ahí así como unos viajes, nos hicieron como sonidoterapia, como para nosotros tratar de imaginarnos nuestros ancestros chinchorros, como toda una búsqueda muy interdisciplinaria. Y ahí lo audiovisual aparecía justamente en eso mismo, en que se iban registrando los cuerpos. Entonces ahí yo más bien
entraba como que tenía que estar pero no estar, porque tenía un gimbal con la cámara y yo tenía que tratar de captarlas todas, pero sin, no que fuese tan desde afuera, sino que tratar de estar adentro, pero no tampoco incomodar, como para que no me vieran, pero en el fondo se vieran. Y eso servía como ensayo, porque si bien el espectador lo ve desde afuera, también si quisieran hacer algo como más interactivo, que la gente que al final se sentó como alrededor y al principio se quería hacer un círculo, pero por cosas estructurales no se pudo, ahí hay una variable de espacio. em, Tenía la forma de averiguarlo era, por ejemplo, a través del audiovisual. Entonces ahí el audiovisual era una herramienta y podría haber sido, claro, algo, yo lo grabé en 4K como para ver así mucho, mucho, mucho detalle, pero no era tan necesario. Por ejemplo, eso podría haber sido un celular acá con la persona todo el rato tratando de mirar a las intérpretes y si es que el polvo realmente de la arena que se usaba permitía ver o no permitía ver, si afectaba la luz, era más como técnico. Y siempre estaba afuera como la investigadora, como chequeando si comunicaba lo que ella pensaba en su hipótesis, o si no se comunicaba a través de la danza, como que estaban dialogando siempre, siempre todos juntos. Y claro, el resultado en este caso era una obra, pero el audiovisual entraba como creando las gráficas. Entonces había un proyector arriba que les ponía como imágenes y texturas de las cuevas de Anzota, de lugares hasta de los cementerios chinchorros, así como hasta la Virgen de las Peñas, como lugares donde podrían haber habitado. Entonces ahí como que el audiovisual era un intérprete más, pero igual estaba grabado ese registro. Entonces no era como que yo no estaba haciendo de VJ, sino que estaba como que me decían, ya, y yo ya tenía contabilizado que eran 8 minutos, o que era tanto. Entonces era como claro, como una escenografía móvil o un elemento que se movía. Y esto no tuvo ningún resultado, por ejemplo, audiovisual, sino que solamente estaba en la obra. La obra sucedió y no apareció más. Y el último ejemplo que les traje, este ya es más, también es mío, pero este es un trabajo que hice yo para el fondo audiovisual y como un poco lo que tiene es que es de la convocatoria experimental. Igual me comentaron que no era lo suficiente experimental, y ahí lo discutiremos, pero esto mezcla muchas cosas. Entonces, si bien, claro, el recorrido podría ser que es un poco tradicional porque termina en un video ensayo, el video ensayo en sí es una estructura un poco más libre. A mí eso me gusta, que te permite justamente como un ensayo decir cosas o proponer ideas donde los elementos tradicionales del audiovisual pueden como moverse. No necesariamente no se pueden mezclar como stop motion con documental o solo documental con una voz en off de algún otro registro, como cosas que a lo mejor no hacen sentido al principio, pero que después toman coherencia. Entonces, por ejemplo, em, te voy a dar- este fue un proyecto que partió de mi título del 2017, o sea, años atrás, 7 años, mucho. Partió también con una investigación donde yo tenía que comprobar que la población afrodescendiente efectivamente existía en Arica, como yo tenía que comprobarlo. Entonces ahí a través como de la genealogía de documentos, muy disímiles entre ellos, que es como también algo no tan aceptado, entre fotos, actas de juicios ocurridas en Arica, yo seguía un poco la corriente y bueno, y el apellido de dónde derivaba y de dónde venían, tenía que justificar, mira, sí, acá hubieron afro, entonces yo puedo permitirme hacer esta aseveración y por lo tanto hacer algo. Entonces parte de algo muy teórico, buscando distintos tipos de archivos, por ejemplo, hay archivos fotográficos personales, hay archivos que son de la Biblioteca Nacional, por ejemplo, ese que está ahí la revista, las revistas que están ahí están en la Biblioteca Nacional. Igual también les puedo pasar esas imágenes.
Hay archivos personales, como les decía, hay fotos em, de Arica y al mismo tiempo hay como creación sobre eso mismo, que en este caso sería que yo acá aparezco en pantalla, como que eso fue algo que se me recomendó, que rompiera esa pared y que en algún momento aparezco yo. Y la cámara, no sé, podría decir que queda como omnipresente o algo así. Entonces ahí aparece el audiovisual mucho antes porque yo tengo imágenes de Arica, no sé, de cuando aparecieron las cámaras. Así como suponte que cuando apareció YouTube, ¿cuánto fue? 2004, fue 2003. Entonces el audiovisual, claro, aparece sin conciencia, pero después constantemente empieza a aparecer ya más como una idea mientras yo estudiaba y ya 2017 como aparece intencionadamente, pero sin pensar todavía en esto, sino que solamente como registrar, 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 ya después se edita, ya lo presento como proyecto de título y después esto ya se presenta como un fondo y ahí cambia completamente porque aparecen otras variables como el, no sé, el analizar estas imágenes en el laboratorio de color, que está en la Católica, y ahí ya como que me paso a la física. Entonces ahí, por ejemplo, se podría hacer un ejercicio que se hace para explicar el color de piel, ya ahí aparecen las ciencias sociales, la física con las ondas de color y, no sé, ahí aparece el diseño, como claramente se puede hacer aparecer las artes visuales, etcétera, etcétera. Y esto un poco se ha ido completando a medida que, si bien de manera quizás jerárquica, como de Cineforo, a través de la Arica Nativa en varias proyecciones se ha mostrado. Se mostró ahora último para el Día de la Mujer Afrodescendiente, con la comparsa Oro Negro hicimos una proyección ahí al frente del Gore, y ahí, claro, se dio más bien una conversación, igual que en el lanzamiento, pero yo me he fijado que, por ejemplo, cuando uno le dice algún comentario, nunca importa nada de lo que yo investigué. O sea, como la parte teórica y así, el color de dónde viene, en una parte dicen que el color negro puro no existe, y habla como alguien que hace pintura. La gente como que en realidad ve a Arica y dice, oh, yo me acuerdo de cuando no sé qué. Entonces como que al final el vínculo, y esto como en términos de programación, termina siendo muy, muy autobiográfico, muy biográfico y muy importante estudiar las personas que van a ver en este caso las películas o que van a usar las películas o que van a usar lo audiovisual. Como que cuáles son los intereses. Porque a lo mejor si yo llevaba, no sé, algo donde si yo llevaba quizás algo de astronomía, suponte, al Día de la Mujer Afrodescendiente, y que no tenía nada que ver, quizás iban a decir, oye, qué bonito, qué interesante nomás. Y no iba a tocar ni una tecla. Claro, claro. Entonces, esa parte donde yo me relaciono con la otra persona es súper importante. Los ejercicios anteriores eran muy evidentes porque era como en clases, po. Así como con los colegios, como que es evidente que el contenido del currículum está dentro de la actividad de mediación, como en estos casos a través de la carrera de danza, pero cuando uno lo hace como con grupos más abiertos o con comunidades, eh, no basta con solo ser obvio, ¿no? Como que ahí hay que ponerle un poco más. Y el que a mí me gustó, que claro, si bien también era como un cinéforo, un conversatorio, que se hizo en América Nativa el año pasado, estaba mi tío, él compuso la música de este corto, y él explicaba como esto mismo que quería explicar yo, de que en el fondo como que las imágenes que observamos, porque acá lo que se ponen, ya así como para contar, se ponen dos figuras, como el roto chileno y el peruano es representado con lo afro. Entonces, yo pongo en el fondo en tensión, así como para hablar ya de contenido, eh, lo chileno, como que esa es mi obsesión, ¿qué es lo chileno? Entonces, yo acá lo voy haciendo el recorrido y en el fondo yo todo el rato estoy hablando de lo chileno a través del color, a través de la historia, a través de los estudios culturales, a través de la organización social. eh, lo estoy como poniendo en tensión, pero también en todo este resumen, igual estoy construyendo como, entre comillas, chilenidad.
como una nueva chilenidad, podría ser una contrachilenidad. Entonces mi tío trataba de explicar lo mismo, pero con un cajón peruano. Y decía, bueno, la cueca entonces es chilena o no, y empezaba como a deconstruir ritmos del Perú y de otros lados, y empezaba a hacer como la percusión y como que auditivamente, que es otro elemento del audiovisual, te daba a entender, mira, estos ritmos se parecen. Entonces la cueca efectivamente podría ser africana, como que será otra teoría. Entonces ahí tenéis dos actividades en una, como sonido y por otro lado también imagen o archivos. En este caso yo uso harto archivo y está llevado a través del video ensayo. Y ya así como para terminar, para que nos pongamos a trabajar. Traje la matriz satelital, que era la matriz que utilizaron en Conecta Culturas para poder realizar estas experiencias de mediación. Yo también la he usado para hacer algún tipo de actividades y lo que tiene como de interesante, entre comillas, de como amigable, como decía Ana Carolina, es que se puede partir desde cualquier lado. Entonces a lo mejor ustedes tienen súper claro que quieren tratar un contenido. No, yo sé que quiero hablar de esto, no sé, en mi caso, quiero hablar de la imagen de la República, cómo se ha construido. Y después empiezo a buscar. Bueno, lo voy a hacer a través de archivos o justo a través, no sé, de una película, ya ahí me entraría como en recursos. Como que acá quizás va a ser muy evidente que lo audiovisual va a aparecer en recursos. Eso a mí me parece que es como lo más, em, como que podría ser lo más propicio. Difícil que no aparezcan recursos, aunque sea una actividad tipo como lo de Alicia Vega, que queremos como, no sé, mostrar un fotograma, ese fotograma impreso va a ser un recurso probablemente, aunque queramos hablar del contenido del ritmo, suponte del ritmo del audiovisual. Y bueno, para los chicos que quizás no estuvieron esa vez, tenemos los contenidos, tenemos los recursos y tenemos las interacciones, que la interacción es el paso a paso, como la persona. En el caso, por ejemplo, del video danza, las estudiantes llegan al Parque de las Esculturas. En el Parque de las Esculturas, en grupo, examinan todas las esculturas de estas cuatro esquinas. Registran con una quinta persona la experiencia y después componen la experiencia donde tiene que durar máximo 5 minutos y al final, no sé, se muestra en clase y se conversa. Y ahí están las interacciones. Y el qué viviremos, ese también puede ser desde el principio, eso no lo tiene claro, pero a veces no. Y siempre es como un verbo, como qué viviremos, experimentaremos. Y acá es donde puede ser un poco más libre, por eso me gusta, porque no tiene como tanta taxonomía de Bloom, como de que si el grupo es como muy adulto, puede ser súper complejo el verbo al tiro. Sí, como no sé, podría literalmente ser para la tesis, investigaremos. Y puede ser eso. Pero también puede ser como identificaremos nomás, ¿no? Como algo más chiquitito, mucho más chiquito. Em, y después, claro, las que están más bien afuera se parecen a las variables que yo les comentaba, ¿no? ¿Cuándo y dónde? Ahí están nuestros espacios. ¿Con quiénes y para quiénes? Ahí está nuestro público objetivo. Súper determinado. Puede ser estudiante de tercero básico, de tal lugar, tanto, tanto. No sé, en una instalación que hicimos, transeúntes de la esquina del Teatro Municipal de Arica, en el día tanto, durante estas horas, así acotadísimo. Eso es como es como lo más cuadrado, porque tiene que ser controlable. Eso es importante, que las interacciones, y quizás pueden cambiar, pero el cuándo y dónde tiene que ser súper controlable para que el quiénes se pueda abordar si es que falla. Es decir, si yo quiero trabajar con niños y justo, no sé, todos los niños se enferman, ya tengo que buscar otro grupo de niños, pero yo lo tengo identificado. Como que no salto y esta misma experiencia digo, ya la voy a hacer con adultos, pues. Claro, esto en el fondo es como una preplanificación, pues después se puede hacer esto puede derivar en una planificación pedagógica súper fácilmente. El cómo es como parte de los recursos, pero es la parte más de cómo se va a llevar a cabo, ¿no? No sé, a los niños se les va a llevar al cine. Y en el cine, con la alianza con tanto, van a ver una película, bla, bla, bla.
Es como más el cómo lo voy a hacer posible. Y el por qué o para qué, esa es como la parte ya más como del corazón, ¿no? De por qué queremos hacer realmente esta experiencia, ¿no? No sé, por qué hay que crear conciencia para tal cosa, o para desarrollar el pensamiento crítico, que era como algo que se mencionaba mucho, eh, para poner en valor. Ese también es como un objetivo. Ahí se acuerdan que habían comentado como que a través del cómo derivar los objetivos específicos después, si es que quieren llevarlo ya así como más complejo, pero no va a ser necesario. Como que con esto nos vamos a quedar. Y claro, el para qué es como también un objetivo en el fondo. Como para qué yo quiero hacer esto, pero eso lo bacán de esta matriz es que el por qué o para qué en este caso puede partir de algo personal, es decir, si no está como ligado a ninguna institución, puede ser una motivación personal o algo que yo haya diagnosticado a través de como de la observación, ¿no? Como sin tanta investigación. Entonces, si tienen algún comentario, alguna duda, lo que vamos a hacer es, a través de esta matriz, empezar a trabajar qué experiencia de mediación nosotros queremos realizar. Empezar a definir al tiro ya. De donde ustedes tengan quizás más claro lo que quieren hacer. Entonces, a lo mejor alguien, no sé, Carlos tiene súper claro cuál es su lugar, tiene tiene el lugar físico y está pensando en su público. Entonces, a lo mejor hay un público que tiene súper fidelizado y que quiere llevarle esta experiencia, o a lo mejor quiere justamente llevarle a un público que es nuevo y quiere ofrecerle algo nuevo. Entonces, ahí se lo describe. Lo mismo quizás en los colegios donde tal vez tienen súper claro, no sé, es que yo voy a trabajar con un primero básico y tanto, 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 ¿no? O si quieren trabajar también con personas mayores, también puede ser. Como que ahí ya tiene otras características. A lo mejor hay otros que tienen los contenidos muy claros o los recursos los tienen claros. eh, las interacciones generalmente ahí se van dando y el por qué, o a lo mejor el para qué lo tienen muy claro también. O el cómo. Quizás tienen muy claro cómo quieren hacer la experiencia y quieren que la gente, no sé, claro, esté con eh, rompan como esta simetría, entonces tengo súper claro cómo quiero que se muevan, que sea en un espacio ameno y amplio, o que sea al aire libre y que sea en la playa. Entonces podemos partir desde distintos lugares. Así que lo que vamos a trabajar desde ahora es eso. Vamos a trabajar tanto acá presencial con las chicas y con quienes están online también vamos a verlo. ¿Alguna duda? Diana, con la Cata ya habíamos traído como la tarea hecha, o sea, porque se suponía que había que traerla, ¿no? Como ya planificado, ¿o no? Ah, claro. Lo que pasa es que tenemos, a ver, tenemos pendientes. Tenemos la actividad que habíamos hecho con Jesús, que yo creo que podríamos primero revisar eso, ¿sí? Si es que trajeron, porque claro, si ahí ya la tienen clara, de ahí lo que quedaría como en el fondo es trasvasijar eso mismo ya a la matriz y Claro, empezar claro. como claro, como a describir nomás. Entonces, si hay gente que ya tiene esa idea y hizo este video, sí, pues veámoslo, no sé, lo envían al mail, lo quieren mostrar acá, no hay ningún problema. ¿Lo mandaste al mail? ¿O ¿Yo? sí? Ah, no. ¿O ¿Lo lo, lo- mando? o lo tienen ahí? ¿O cómo? Sí, también lo tengo. Si puedo compartir pantalla o prefieres que te lo mande. Ya. No, tranqui. Lo voy a poner pausa acá. Ya, Y ahí voy a salir. sí. Ya. Ah, mira, había más gente. Está la Cata, está la Constanza, buena. Ya, bacán. Sí, pues sí, compártanos pantalla para que así veamos al tiro. Acá estamos con Jesús y así podemos ir partiendo con ustedes. Por lo bueno a veces de compartir las cosas es justamente eso, porque la misma retroalimentación le puede servir a los demás grupos, bueno, a las demás personas. En este caso ustedes van a trabajar en grupo, ahí por ciertas consideraciones, pero de todas formas pueden trabajar en grupo, no hay ningún problema. Ya, ya estoy compartiendo, parece, ¿no? Ay, chucha. Ah, No te preocupes, no está grabando. ah, ya, perdón. Yo mostrando mi mensaje.
Ya, hicimos un video como lo que nosotras queremos hacer más como es enfocado al auditivo. Entonces hicimos un video como de experimentación sonora, como de más o menos como lo que queremos como intervenir un poco en los sonidos. Entonces les voy a mostrar el video y luego les puedo explicar un poco la idea. Ya, vamos a ver ¿Ya? bien si se escucha porque a veces hay problema. ¿Compartiste audio, o sea, pantalla con audio? Ah, no sé. Si no puedes dejar ¿Cómo de veo compartir eso? pantalla, dejar de compartir pantalla y al compartir de nuevo, te va a dar la opción de compartir video con audio. Ah, ya. Voy a dejar de compartir. Hola, Opciones. ah, Hola, ¿cómo estás? hola, estoy aquí presente, estoy en clase y me arranqué ahora para estar aquí presente, pero estoy en la escalera que hay un poco de viento por si acaso. Pero igual voy a estar ahí metiendo mi cuchara. Ya. Ya, bacán. A ver, Gracias, dale amiga. nomás. Ya. Ahora sí compartí con audio. Voy a dejar de compartir. Si quieres comentar algo, ahí sí pueden profundizar un poco más en el proceso. Sí, o sea, nuestra idea un poco, lo ideamos como un taller porque como que tenemos la estructura de pensar así, yo creo, más que como... entonces voy a explicar un poco como la actividad que pensamos. Entonces, la idea era como experimentar un poco como cómo percibimos los sonidos como omitidos, como los sonidos del cuerpo, los sonidos que emitimos desde el cuerpo, los sonidos que tienen los movimientos, porque usualmente como que pensamos en sonoridades, pensamos en música, en el habla, como las que son más evidentes y un poco era como ver qué pasa cuando reproducimos sonidos como del cuerpo o otros sonidos como ambientes y qué nos lleva como a la imaginación, como escuchar solo el sonido sin ver la imagen. Bueno, ahora se vio la imagen porque era como que había que hacer un video, ¿no? Entonces lo presentamos, o sea, lo pensamos como en un taller y la idea es como escuchar activamente estos sonidos como corporales y también como otro tipo de sonidos y luego a través de otras materialidades que van a estar como dispuestas, como, no sé, lápices, plasticina o el mismo cuerpo, interpretar qué es, o sea, qué les hizo sentir o como a través de preguntas catalizadoras, em, como qué pensaron de lo que escucharon, cuántos sonidos escucharon, cuáles reconocieron, y que elijan como un sonido que más le llamó la atención y eso representarlo de alguna otra forma, como con otros elementos. Y luego de eso va a haber como una segunda actividad y la idea es que en esta segunda actividad solo escuchemos como los sonidos que están asociados a movimientos y ver como qué piensan qué movimiento es y luego decir, no, este era este movimiento, o quizás si la chunten y como un poco ir dialogando con eso, como intentando reconocer el movimiento con y todo eso. No sé si quieres decir algo, Cata, como para complementar. No tengo mucho que decir, lo dijiste todo igual. Eh, eh, la idea como la idea principal quizá viene a ser, no sé si me escucha bien, hay caleta viento. Sí, 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 súper. te escucho Ya. bien, amiga.
como que la idea principal viene a ser como invitar a la interacción de las sensaciones, como a trasvasijar o a cambiar como la interpretación que uno tiene de un sentido a otro sentido. Quizás eso es un poquito como como de la profundidad del asunto, pero no, pero el taller vendría siendo todo lo que explicó la Cata, o todo lo que nosotras planificamos. Ya. Acá Jesús va primero a comentar como la parte de la tarea, es decir, cómo ustedes utilizaron el audiovisual para explicar el proyecto. Y después yo creo que vemos cosas más como de el diseño de la experiencia de mediación en sí. Hola, Igual hola, ¿cómo están? sería bacán, disculpa, igual sería bacán si pueden darnos opiniones, como qué opinan o consejos quizás de su experiencia de mediación o de trabajo artístico o educativo, que sea. Claro, esa es la idea, por eso vamos a hacer taller, así que los que estemos acá vamos a opinar también respecto a lo que vimos y nos explicaron. Bueno, de mi lado creo que el video explica bien lo que ustedes quieren conseguir en ese sentido, como poder experimentar con el movimiento del cuerpo y representar ciertos sonidos. Creo que eso me queda bien claro. Yo lo que haría también es poder quizá tener buenos dispositivos de sonido para poder grabar, como buenos micrófonos que puedan capturar esos leves sonidos que son la respiración, el movimiento del cuerpo, los mismos pasos. Recomendaría también tener muy en consideración el espacio donde se van a realizar esas actividades, ya que no es lo mismo, no sé, grabar el sonido en un balcón, o sea, perdón, en un galpón, que en un exterior o en una sala pequeña. No es lo mismo como el sonido interactúa también con el espacio. Creo que eso también es importante. Si va a ser como paisaje, quizás también entender cómo se puede ir representando ese paisaje también a través de los movimientos o de otros sonidos. Lo que quizás yo también haría en ese sentido es poder también experimentar un poco como con la grabación del sonido, como poder dar distintos dispositivos, distintos micrófonos para poder ir capturando esas finezas o ir distorsionando algunas cosas que puedan involucrar también eso que se quiere capturar, porque la forma en que se captura también se puede representar como de distintas maneras, como que va a tener otras texturas, otra nitidez en el sonido, y eso es importante también poder representarlo y pensarlo desde, obviamente, desde la intervención que quieren hacer ustedes. Eso, de mi parte. Sí, me pareció muy, muy entretenido. Como que te estaba hablando de algunas cosas de danza y de movimiento. Ahí en términos técnicos, yo tengo una grabadora, una Zoom H6, que les puedo facilitar para que ahí experimenten, por ejemplo, tiene un micrófono más 360, un direccional, yo creo que es como el clásico. Entonces ahí me parece que con eso, claro, dependiendo del lugar de donde los graben, podría funcionar. O si ahí definir cómo va a ser la actividad, si la gente va a grabar en una primera etapa, ¿no es cierto? Esos sonidos antes, o si los van a grabar ustedes y van a armar como un banco de sonido y de ahí van a hacer solamente la actividad como presencial o con su público. em, con los sonidos ya grabados o por ustedes o son ellos mismos. Como que esa parte quizá no me quedó tan claro para ver si, por ejemplo, claro, porque si cada uno graba su sonido con su celular ya depende como de las posibilidades de micrófono, por ejemplo, de un celular. Y eso lo tienen como definido. Sí, teníamos pensado nosotros grabar los sonidos previamente y hacer, como tú decías, un banco, como para que la gente fuera escuchando y fuera quedándose como con sonidos que le llamaran la atención. Pero sí, ahí cuando lo estábamos pensando nos saltó la duda como de los dispositivos también, pues de la escucha como, porque es distinto escuchar como de un parlante a escuchar con audífonos, y ahí igual como que no quedamos como en jaque un poco como con
con los utensilios, pues, porque igual depende de la calidad de los audífonos, pensábamos ya, si esto está dirigido para, porque en un momento pensamos para hacerlo como personas mayores, Ujú. como adultos mayores, o sea, no, pero como gente de rango 50 para arriba. Claro, ahí es más difícil como quizás que ellos tengan acceso a audífonos de buena calidad o como proponerle eso, entonces igual ahí un poco estábamos en jaque de cómo hacer esa parte de cómo, cómo la escucha. Ya, ahí, bueno, en los plazos que nosotros al menos estamos trabajando es que que los resultados los podamos ver el viernes 8 de noviembre. Esos son como 2 semanas. Entonces, claro, para que sea más acotado o más viable, un grupo, si tienen el público claro, tener el público claro de a quiénes va dirigido, demonios. Suponte que personas mayores y ahí tratar de elegir como, no sé, un grupo chico, cuatro ya es suficiente, como pensando en que esto se va a pilotear, como no es tal vez la final final, pero hablar de pilotaje es como un demo. Entonces, si van a ver adultos mayores, que mínimo puedan ser cuatro y que puedan ser dos y dos, ¿no? Como variables, al menos. Uy, no, pero ahí revivió. Eh, variables sexo genéricas, por ejemplo, pues no sé, dos hombres, dos mujeres, eh, para que puedan en el fondo que las percepciones de las personas tengan un poco agarren como esa muestra, ¿no? Sí. Sí, sí. Claro, igual un poco desistimos de esa idea porque como hay poco tiempo dijimos ya hagámoslo como con gente que podamos acceder como nuestras amistades, como para que sea más fácil. Ya, ahí creo que lo que podemos hacer es, dependiendo de los tiempos, ¿no? Correr la actividad final para que tenga más tiempo para realizar la actividad, que podría ser una buena idea. En vez de cerrar el 8, a ver, después del festival, tenemos el festival la semana del 13 al 17, podría ser como el miércoles que le sigue. Podría ser una buena idea. 17, 18, 19, 20. Podría ser el 20. Entonces ahí ya tenemos casi 3 semanas y podrían planificar como con mucha más calma sus actividades. Yo les recomendaría también, como de diseño de la actividad, quizá ser sencillos, como utilizar algún banco de sonido para obtener los sonidos. Hay bancos profesionales que tienen grabados bien los sonidos como de una alta calidad y utilizar como audífonos para mostrarle los sonidos porque finalmente la idea es que igual como que si se quiere representar esos sonidos, la idea es que el otro no se entere hasta que lo vea representado, pienso yo. Y lo otro es que también te da como la conexión como más íntima con el sonido al tenerlo en el audífono, es como se capturan más detalles que proyectando el sonido hacia el espacio. Lo otro es que también pueden ver algunos referentes que quizás puedan ir anotándoles, que puedan inspirarse en algunas cosas. Me acuerdo de un documental que precisamente trata de cómo interactúa el sonido en distintos espacios, en distintos lugares, con distintos materiales. Y creo que es interesante para poder ayudarles en esta intervención que quieren hacer ustedes. Eso. No sé si las compañeras van a comentar algo igual. ¿Cuál sería el nombre del documental? ¿O lo recuerdas? Sí, ahí lo va a buscar y de todas formas igual se los Y, vamos a enviar al correo. Yo creo que con y esta, del, no sé qué perdón, opinan sí. de esta nueva planificación, de que en el fondo no terminemos el taller el 8 de noviembre, sino que lo cerramos el 20, para que así tengan harto tiempo. Entonces yo creo que acá sería importante que puedan planificar bien cuál sería como la mini Cartagán, claro, o el cronograma, para que puedan ver al tiro y decir ya, trabajamos, no sé, buscamos estos bancos de sonido, pero en realidad no nos gustó, entonces los vamos a grabar. Ya, ¿cuándo lo van a grabar? ¿Dónde van a grabar esos sonidos para que sea controlado? Después cuál va a ser su grupo,
si al grupo lo van a tener, lo van a reunir en un espacio. Si hay audífono en el fondo no habría tanta necesidad. Ahí pueden controlar un poco más la escucha y ahí sí lo importante, como este también pie forzado, es que puedan ustedes registrar obviamente esa actividad y que ojalá el registro de esa actividad sea también como audiovisual, un video también muy simple, ¿no? Como muy de redes sociales, pero para que también ahí nosotros podamos ver la experiencia más allá de las fotos, ¿no? Como que ir siempre incorporando lo audiovisual. Entonces yo creo que más que nada eso, como planificar bien fechas, pero me parece que está súper bien. Ahí le vamos a mandar esos referentes que tiene Jesús y nosotros también le vamos a mandar material. em, para que quizás les haga sentido, lo puedan vincular con alguna otra cosa. Hay un documental de Pina Bausch, de una bailarina que es que un poco ilustra eso. Yo creo que me imagino como que los documentales o de danza o de teatro pueden ser también bien ilustrativos. Pero me parece súper entretenido que trabajen con la variable sonora. Dedito para arriba. Podríamos ahora ver alguien más si hizo la tarea. Recuerden que tenemos varias tareas. Tenemos esta, que es el video que explica como la idea que tienen. Después tenemos la pedida que hizo Nicolás Ollarse de la Corporación Chilena del Video. Ya esa también la vamos a revisar bien, porque lo que se haga ahí, Nicolás lo quiere llevar a la, a la Bienal de Artes Mediales en Santiago. Entonces ahí tenemos que dar cara. eh, Claro, entonces yo creo que eso lo vamos a ver más hacia el final, pero para que no se nos olvide. Y ahora vamos a revisar si alguien más, si no alcanzaron a hacer un video, también pueden comentar obviamente su idea. Si quieres. Ya, hola. Yo hice un video, pero es más que todo como el ejemplo del resultado que sería como la idea de proyecto que tenía. Así que ahora estaba viendo si es que iba como a hacer sentido con mi intención, pues sí que ahí espero que me den sus opiniones. Yo creo que igual voy a más o menos comentar antes de mostrar el video. Más que todo, el objetivo de esto es como que los adultos reconecten con su lado creativo, reconecten con usar las manos. Igual va muy de la mano con lo que hablaban las compañeras, como usar el cuerpo y hacerlo más consciente. Pero en mi caso sería de crear cosas con el cuerpo, en este caso serían las manos, crear, no sé, en este caso pinturas o específicamente mosaico, cosa de que las personas reconecten con su lado creativo y no porque tengan una edad adulta, ya no tienen ese espacio como los niños para dibujar, para crear, para usar colores, para diversificar la manera en que quieren hacer las cosas. Igual va de la mano mucho con la salud emocional, porque reconectar contigo mismo igual es importante para ser adultos sanos. Em, Más o menos el medio sería el mosaico escogí específico, pero puede adaptarse a cualquier manualidad. Y claro, hablé del público objetivo, que serían las personas adultas que buscan tener un proceso nuevo en sus vidas. Y más o menos sería ver videos, ejemplos de expresiones artísticas con las manos y eso también mezclarlo con asistencias en vivo o dependiendo de qué tan accesible tengamos el espacio público para las personas. Si no, se limitaría a videos y después tratar de crear lo mismo mientras ejecutan un proyecto colectivo. Y eso también podría usar un proyecto colectivo que estoy participando con unas amigas para que hablen también del proceso en cómo ellas reconectaron con su lado como con su lado más sensible, porque tendemos a perdernos mucho en el trabajo y en la cotidianidad como más dura. Entonces, como que igual usar las experiencias de ellas como para alimentar este video final, que sería como más o menos lo que les voy a mostrar ahora, pero sería con expresiones de los que ya experimentaron el proceso.
Las manos, las que dan raíces donde todo florece, las que alcanzan el cielo y sus matices, tejedoras de sueños en el crisol del día. Vuestras palmas albergan universos en cada... Las manos, las que dan raíces donde todo florece, las que alcanzan el cielo y sus matices, tejedoras de sueños en el crisol del día. Vuestras palmas albergan universos, en cada pliegue una historia escondida. Modelas la arcilla, tallas la madera, labras la piedra, das vida a lo que no tiene alma. Con los dedos que rozan la esencia, creas mundos y alegría. Manos que cantan en el silencio, que dibujan en el viento, que doman el fuego. La magia despierta y lo etéreo se hace concreto, se hace eterno, se hace vivo. Manos, las manos, las que dan raíces donde todo florece, las que alcanzan el cielo y sus matices, tejedoras de sueños en el crisol del día. Vuestras palmas albergan universos, en cada pliegue una historia escondida. Modelas la arcilla, tallas la madera, labras la piedra, das vida a lo que no tiene alma. Con los dedos que rozan la esencia, creas mundos y alegría. Manos que cantan en el silencio, que dibujan en el viento, que doman el fuego. La magia despierta y lo etéreo se hace concreto, se hace eterno, se hace vivo. Manos, manos creadoras, fuerza infinita, y en vuestro labor el arte respira, el arte vive, el arte muere. En vuestras yemas todo crece, en vuestra vida todo prospera. Gracias, manos, por dar vida. Gracias, muchas gracias. Gracias una vez más por dejarme expresar. Ya, ahí es donde entré como en duda, como igual como repasando lo de ayer con lo de hoy día, como que más o menos entré en duda en cuál sería el objetivo específico de lo que busco en el proyecto, que sería generar este espacio creativo, generar como el espacio en donde estos adultos se expresen y puedan como tomar una memoria de lo que están haciendo y más o menos eso, pero como que me perdí un poco al ver que el proyecto de las chicas tiene como un lineamiento cuando lo expresaron, por ejemplo, y el mío siento que está un poco más difuso.
Principalmente sería como mostrarle ejemplos de expresión corporal, como sería o dibujar, o pintar, o crear mosaicos, pero ver a otras personas que están creando estas cosas, como a través de alguien más. Después llevarlo a que lo hagan ellos mismos o que busquen una experiencia que ya estén haciendo, como en el caso de este taller y puedan como generar algo de eso, generar como otro video en donde hablen algo, cómo se sintieron o cómo esto los ayudó a tener una nueva forma de pensar consigo mismos. Porque, por ejemplo, don Jorge, que es una de las personas que está dentro de este grupo y de los protagonistas del video, él, por ejemplo, no siempre fue alguien que no creía que podía ser un sujeto de arte, que alguien que podría crear algo. De hecho, siempre estuvimos lado a lado trabajando en dibujo y siempre se comparaba conmigo en las pequeñas diferencias que yo tenía un poquito más como de afinidad, nomás con los rostros, pero esa visión de él ha cambiado bastante con el tiempo y ahora podemos verlo trabajar con mucha confianza, incluso ya está relajado dentro del ambiente, ya no está tan tenso como cuando recién llegó, está como esperando volver y ver su obra final, porque sería el mural que están haciendo, y ellos están haciendo un mural sobre la Virgen de las Peñas, y es algo que también empezó a resonar con él desde este proyecto, como buscar, hizo propio cosas que él no tenía conexión alguna. Por ejemplo, con la Virgen de las Peñas, realmente el grupo no son devotos, pero entendieron el por qué las personas siguen a la Virgen, el por qué caminan esta manda y por qué llegan a, a creer en ella y en sentir que es como un cobijo para su persona. Más o menos, no sé si tenga sentido porque voy como... Sí, quizás ahí ver bien, porque claro, en este caso sería insertarse como en una actividad que ya se está haciendo. Entonces, ver cómo esto audiovisual, eh, yo creo que el ejemplo estuvo bastante ilustrativo. No sé si a lo mejor querrás replicar eso mismo, ¿no? Como abordar este contenido. Yo creo que ahí quizás los contenidos es lo que tienes más claro, está más a la vista, que puede ser esto de, no sé, la experiencia es como literalmente descubrirse como sujetos de creación, ¿no? Como que y, a- y los contenidos pueden ahí ser como no sé, educación artística o como decís tu patrimonio imaginario colectivo de la Virgen de las Peñas, como que ahí ir identificando qué contenidos quizás ya están abordando en ese mismo taller de mosaico y que esos mismos quizás tú los quieras abordar a través del audiovisual y era como un video poema, una cosa más o menos así podría trabajarse, que en este caso, a partir de estos mismos mosaicos que están haciendo, ellos podrían crear como, no sé, hacer como un poema, un video poema exquisito, como que cada uno va haciendo, se tira sus versos, así como, claro, que diga como para ellos, para qué significa eso para ellos, y quizás se podrían grabar esos relatos y crear como algo, en el fondo es como un mosaico audiovisual. Entonces ahí estarías tú mediando ese contenido, aprovechándote de la misma instancia y claro, y se crearía en este caso el audiovisual entraría como al final, ¿no? Como que sería un producto a mostrar. Podría ser una, y súper así acotada, como que ahí tenéis los tiempos más o menos especificados dentro del mismo taller que se está resolviendo. Están los recursos porque están las personas que puedes grabar. Están las imágenes que también puedes obtener, están como todos los elementos ahí. Y ahí quizá nosotros podríamos facilitar, claro, algunos documentales obras audiovisuales que hablen un poco, no sé si de esos procesos o de los mismos lugares, como que es muy paisaje cultural un poco lo que se está abordando en distintas técnicas como en este caso a través de la creación de mosaicos, pero tú lo vas a hacer a través del audiovisual. Entonces que ellos también como que vayan experimentando al mismo tiempo que con las manos esta obra también vayan experimentando el audiovisual. Y a lo mejor cada uno, no sé, puede relatar lo suyo en 10 segundos
Algo así pensado, porque por ejemplo con don Jorge igual conversamos harto, ya como que generamos relaciones entre todas las personas asistentes, entonces está esa chance de que den como pequeños relatos de su proceso. Y eso podría estar como durante el video. Pues estaba pensando más en eso, pero igual, como yo puse un ejemplo poema, igual darle también esa opción y que ellos escojan si quieren como que sea poema o quieren que sea solamente algo personal, como lo que se sientan más cómodos. Y si ese reto del poema los ayuda, que escojan esa opción, po. Ahí quizás la variable más creativa puede ir como de tu parte, ¿no? Como que a veces si ellos solo van a experimentar lo audiovisual a través de grabarse, lo que van a contar, de mostrar como su proceso, ¿no? Quizás tienes que elegir si quieres registrar sus rostros o solamente va a ser a través de las manos, eso también es como una elección, y que se van a componer, que después quizás tú los vas a componer nomás, podría ser. Y eso podría, o sea, no sé cuándo termina su taller de mosaica, pero también eso después podrían pensar como en ahí mostrarlo y que como como que un registro para todo, ¿no? Claro, como un avance de proceso, sí, sí, pero yo creo que no perder como esto que ya venías elaborando, ¿no? Como de pensar quizá pensar en lo sonoro, pensar en este caso era la palabra hablada, pensar en la imagen, como no perder esos elementos, como yo creo que sería tratar de no irse solo a lo documental y que terminen, bueno, para mí fue súper importante y como que quede tan promocional, ¿no? Como que no perder, sí, no perder tanto la parte artística. Yo creo que eso es importante, como para que en el fondo haya creación, porque si no vamos a estar siguiendo un guión tal vez muy publicitario, como muy estructurado. Así. Podrían ser también palabras representativas de su proceso, cosa de que vayan mencionándose estas palabras de forma aislada y que todas tengan un sentido, que todas junten este sentido que sería la creatividad y la reconexión personal. Sí, sí, la verdad me gusta igual esa idea porque sigue siendo performance, porque igual al mismo tiempo va a ser una performance, porque vamos a estar constantemente en la conversación. Voy a tratar de igual grabar audios mientras conversamos, que sea como algo más natural, más dentro de lo emocional, más que información. Yo creo que está interesante la idea. No abandonaría eso de como ese pie forzado de usar las manos como siempre grabando. Como creo que desde ahí se puede contar una historia, incluso la historia del mismo mural que se está haciendo, se puede ir contando con puros detalles de las manos trabajando. Creo que da mucho para la reflexión, sobre todo como en el hecho de poder valorizar, como darle valor al trabajo con las manos, porque ahora como que está todo un poco más ligado a lo inmediato, a lo tecnológico, a la herramienta que puede, no sé, ahora hasta imprimir cosas, como nos estamos desacostumbrando o estamos quitándole valor a las cosas hechas por las manos, por las mismas artesanías, como que todo lo que involucra el trabajo manual se está desvalorizando, o al menos en nuestra cultura no tiene el valor que debería, como en otras culturas. Y creo que sería un interesante ejercicio para poner en valor quizá ese trabajo con las manos. Y qué mejor que un mural, qué mejor que distintas experiencias de personas diferentes que seguro ocupan las manos para distintas cosas. Y creo que también a partir de la forma, no sé si me ligaría solo como a conversaciones, sino que también haría una o dos preguntas que fuesen como el dispositivo para acceder a cierta información como muy quizá objetiva, pero que después el uso va a ser más poético, ¿cachai? No sé, desde cómo usa las manos, qué se puede hacer con las manos o qué se imagina que podría hacer con las manos, como ese tipo de cosas que puedan también darte un poquito más de, quizás de guías para lo que va a ser el producto final, porque no sé cuánta gente es, puede ser mucha gente también, y de ahí organizar los materiales y crear algo es más complejo con muchas imágenes.
Y en cuanto a ejemplos, no sé, es interesante lo que dice la compañera, como de estructuras no convencionales en el audiovisual o en el cine. Hay documentales que también ocupan el cadáver exquisito, exquisito corpus como forma narrativa, como de contar historias, que básicamente es ir poniendo pedacitos de distintas cosas o de distintas miradas, pero que van construyendo una historia que de alguna forma se va hilando. Aquí ya tienes el hilo, que son las manos, que es la temática. No va a ser tan difícil encontrar esas materialidades quizás para poder como generar lo que tú vas a contar al final. Darle la elección a las personas que están participando, yo no sé si lo haría así, como que pondría mejor la metodología, haría las dos, como que tendría en mi cabeza las dos opciones de que cuenten lo cotidiano, como más documental, entre comillas, pero también que cuenten cuestiones más profundas, que vayan más en el plano de la interpretación y que a partir de ahí ya tú pongas tu creatividad final en poder armar el producto, po. Al final igual es parte de tu idea y de tu metodología como puedes obtener finalmente el resultado que tú quieres, po. Cuando uno pone a los personajes o a las comunidades o a las personas quizá a opinar sobre una idea, se dispersa mucho. Uno tiene que ser el guía finalmente, adoptar esa idea, transformarlas, pero nunca como caer en querer hacer lo que la gente quiere todo el tiempo, porque si no te va a dispersar mucho y como que es difícil poder después como agarrar un resultado concreto, e irse a algo que tenga pies y cabeza por lo menos. No sé de algunos ejemplos de estructura, se me viene a la cabeza como eh, Buñuel con Perro Andaluz, no sé si lo han visto. Ese es un cortometraje que se hace con la técnica del cadáver exquisito. Son como basados en las cartas que se escribía él con Dalí, si no me equivoco. Y a partir de los sueños que tenían van creando esta película. Son puras cartas que se enviaban y que sus sueños finalmente eran representados en este corto. Así que igual tiene algo como de lo poético a través de la imagen, pero también de cómo poder tener dos cabezas y dos estructuras diferentes, dos formas narrativas también que van en lo onírico y que generan un producto audiovisual, final, que es un cortometraje que finalmente es como histórico para el cine también. Así que eso les recomiendo y por otro lado estaba buscando algunos cortos como de artesanos o personas que usaran las manos como que se contara a partir de eso, de su trabajo o de cómo utilizan las manos. Así que voy a buscarlo porque no encontré el nombre, pero por ahora les dejo eso y se lo voy a enviar también a Diana para que lo agregue al correo. Eso. No sé si seguimos al tiro o paramos un ratito. Sí. No sé si les tinca hacer un pequeño break de 10 minutitos. Sí, él me había enviado algo al correo. Si alguien más tiene que enviar cosas que aprovechen y a la vuelta en 10 minutos más revisamos los que queden. Eso, vamos a hacer una pequeña pausa de 10 minutos.
Aló, aló, ¿Aló, Carlos? aló. Sí, hola, ¿estamos en break? Sí, pero ahora ya estamos volviendo. Ah, es Ah, que nos de habíamos repente se tomado me 10 había minutos, apagado. sí. No, no. No Sí, es que nos tomamos 10 minutos de descanso, pero ya estamos ya, regresando. que estoy en el celular. Entonces se me pasó Ah, al correo y ya. dije, ¿qué pasó con con los iconos? Y estaba escuchando a las colegas, entre que estaba escuchando la experiencia, lo que estaban haciendo y lo que le estaban diciendo, y de repente desaparecieron. Eso me había pasado. No, sí, Vale, todavía estamos acá. En 5 ya, minutitos yo creo que vale, volvemos, para que ya... ya, listo, Sí, y en ya. todo caso volvemos Y y iniciamos contigo pues, en 5 minutos, para que ya, así... por lo que yo vi más o menos, yo no, Ujú. no, no la enfoqué tanto a lo de la mediación, sino que hice un video de acuerdo a lo que consideré más atractivo para mí en este momento. Porque lo iba a hacer en la sala de cine y todo eso, y después dije, no, mejor lo hago en mi casa con mi mascota. Eso. Ya, Ya, listo. ya, dale, ya, en 5 minutos estamos. Ya, ya, vale.